Hace un tiempo me quedé solo en el rancho familiar y escuché voces que nadie más debía oír. Me llamo Javier, tengo 29 años y trabajo en construcción, aunque crecí en ese rancho polvoriento que queda a unos 5 kilómetros del pueblo. Para mí, ese lugar siempre fue solo eso, un rancho viejo, con árboles secos, animales y caminos de tierra. Las leyendas que se cuentan por ahí sobre el rancho, para mí eran solo cuentos para asustar a los niños, historias que los adultos usan para mantenernos alejados. Pero aquella noche, comprendí que esas historias tenían algo de verdad, algo que jamás hubiera querido experimentar. La tarde estaba fría, y el viento movía las ramas secas con un susurro constante que parecía llenar el aire con una sensación extraña, casi opresiva. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas que se reflejaban sobre los campos secos y polvorientos. Ese día, mis padres tuvieron que salir de urgencia por unos asuntos en el pueblo, y me dejaron solo a cargo del rancho. Al principio pensé que sería una buena oportunidad para descansar, para desconectarme un poco del ruido y la presión del trabajo en la ciudad. Pasé la tarde en las tareas habituales, arreglé el corral, limpié el granero, revisé las vallas. El rancho olía a tierra seca, a heno viejo y a madera gastada por el sol, todo impregnado de ese silencio pesado que solo se encuentra en lugares donde no pasa casi nadie. El único sonido era el crujir de las hojas secas bajo mis botas y el ocasional canto lejano de alguna ave nocturna. La tranquilidad parecía perfecta, casi demasiado perfecta, pero al caer la noche, algo comenzó a cambiar. Fue cerca de las 8 cuando empecé a notar un murmullo, apenas audible al principio, que parecía venir desde detrás de la vieja bodega donde guardamos las herramientas y cajas cubiertas de polvo. Pensé que podría ser el viento, pero no. La voz tenía una claridad extraña, un tono que no podía ignorar. Era un susurro, sí, pero con un ritmo, casi una urgencia, como si alguien estuviera pidiendo ayuda o tratando de contar algo. Me acerqué con cautela, mis pasos resonaban en el suelo seco, y las sombras se alargaban por todas partes. De repente, vi una sombra moverse rápidamente entre los árboles al borde del campo. No tuve tiempo de distinguir nada más. Solo sentí que desaparecía, como si se desvaneciera en la oscuridad. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Por un momento quise salir corriendo, pero algo me detuvo. Una mezcla de curiosidad y miedo me mantuvo allí, mirando al vacío que había dejado esa sombra. Desde esa noche, las voces comenzaron a regresar con más frecuencia. No eran solo susurros. Algunas veces lograba escuchar palabras sueltas en un idioma que no entendía, frases que se repetían una y otra vez, casi como una súplica desesperada. Al principio intenté ignorarlas. Pensé que mi mente me jugaba trucos, o que el cansancio me estaba afectando. Pero la realidad era otra. Las voces parecían volverse más insistentes, más cercanas, y a veces sentía como si alguien caminara justo detrás de mí cuando me movía por el rancho. Una noche, cuando ya estaba listo para dormir, vi algo que nunca hubiera esperado. Justo en la ventana del cuarto donde dormía apareció una figura borrosa. No tenía detalles, era solo una silueta oscura que parecía observarme fijamente. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero esa sombra desapareció antes de que pudiera recibir una respuesta. Esa imagen quedó grabada en mi mente, y desde entonces no pude conciliar el sueño con tranquilidad. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa figura, y sentía un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Lo más inquietante fue el comportamiento de Toby, mi viejo perro pastor. Siempre ha sido un perro protector y ruidoso cuando hay algo fuera de lugar, pero esas noches se quedaba callado, mirando fijo hacia el campo sin moverse ni un centímetro. Era como si supiera algo que yo no podía ver, como si él también estuviera atrapado en ese misterio. Incluso, en una ocasión lo vi gruñir hacia el aire, aunque no había nadie allí. Fue entonces cuando empecé a sentir que no estaba solo, que algo más se movía en las sombras.
Al día siguiente, cuando mis padres regresaron, intenté contarles lo que había experimentado, pero sus respuestas solo hicieron que mi inquietud creciera. Me dijeron que nadie ha vivido tranquilo en ese rancho desde hace años, que esas voces y sombras son algo que muchos han escuchado y visto, pero que nadie quiere hablar de ello abiertamente. Me dijeron que el rancho guarda secretos que no se olvidan, que permanecen allí, atrapados en el tiempo, y que a veces regresan para recordar su existencia. Intenté entender qué podía estar pasando, pero cuanto más buscaba respuestas, más me sentía atrapado en una historia que no era mía y que no debía tocar. Un día decidí investigar un poco más. Fui al pueblo y hablé con algunos vecinos mayores, con esas personas que parecen saber todo pero no quieren contarlo. Me dijeron que hace muchos años, antes de que mis padres compraran el rancho, hubo un accidente cerca de ahí. Un hombre desapareció sin dejar rastro, y aunque se buscó por semanas, nunca lo encontraron. Algunos dicen que escucharon voces en las noches cercanas al rancho y que vieron luces extrañas entre los árboles. Otros comentaban que el terreno mismo parecía estar maldito, que nada podía crecer bien ahí y que el aire se sentía denso y pesado. Eso me hizo pensar que tal vez lo que yo había escuchado y visto no era casualidad, que había algo ligado a esa desaparición, algo que aún no se había ido del todo. Desde entonces, cada vez que regreso al rancho, siento esa presencia invisible que parece observarme, esperando que me quede o que no me vaya. Es una sensación pesada, como si las raíces mismas del lugar estuvieran vivas y conscientes, como si algo antiguo y olvidado me estuviera vigilando. Meses después, escuché en el pueblo que otros también han sentido cosas extrañas cerca del rancho, que algunos que fueron de visita se fueron rápido, asustados por ruidos inexplicables o sombras fugaces, que el rancho no es un lugar para estar solo, que guarda un secreto que prefiere el silencio. Así que te pregunto, ¿y tú? ¿Te quedarías solo en un rancho donde las voces no quieren que te vayas? ¿Serías capaz de enfrentarte a lo desconocido o preferirías huir y no mirar atrás?